Bienvenido. Martín, ¿me dejas hablar un poco más antes y tú después introduces? Voy a ser como un locutor de continuidad nomás por un rato. Ya. Espérate un ratito, si no, todavía no partimos. Ok, déjenme. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes. Como estamos justo al mediodía, hay que decir las dos cosas. Pero todavía no vamos a partir, vamos a esperar que llegue la otra gente, pero déjenme contarle un par de cosas antes de partir formalmente con este mini seminario. O sea, obviamente estamos encantados de que hayan aceptado nuestra invitación, pero les quiero decir que les tengo una pésima noticia. Van a ser conejillos de India. Vamos a hacer un experimento con ustedes. Y es un experimento porque antes de iniciar el seminario, lo que les quiero contar es que con el profesor Lima estuvimos hace algunos meses pensando, decir, ¿qué hacemos como para escribir, como para contar, como para hacer cosas que sean de valor, que no se refieran tan solo a nuestros cursos? Porque nosotros escribimos mucho sobre nuestros cursos, que vaya un poco más allá, que sea temas país. Entonces yo, por ejemplo, con Monseñor Chomali, como estoy en el tema de ética y responsabilidad social, que es uno de los cursos, escribo sobre un tema un poco distinto. Marcos y yo somos ingenieros, ¿eh? Y yo he estudiado temas de gestión de empresas, en management. Entonces yo escribo sobre temas de gestión y eso, pero es decir, oye, ¿cómo escribimos temas que vayan más allá de eso? Y bueno, tenemos inquietudes, a todos nos gusta este país, nos gusta que le vaya fantástico a este país, ¿no? Y tenemos inquietudes de decir, oye, ¿cómo hacemos una contribución al debate del país? No pretendemos ni participar en política ni nada que se le parezca, estamos en una universidad. Lo que queremos es hacer simplemente una contribución al debate nacional, sobre todo. Este es un año tremendo, es un año eleccionario. Y fue re entretenido, ¿eh? Porque le empezamos a dar vuelta a una serie de temáticas y al final hablamos con el subdirector del Mercurio, ¿eh? Que es Juan Jaime Díaz, y le presentamos un proyecto. Le dijimos, nos encantaría invitar a personas que sean capaces de reflexionar sobre temas país, 3 temas nomás, no más. No vamos a arreglar el mundo completo, pero reflexionar así algunos temas con buena leche, de alto nivel. Y una cosa de ese tipo, lo único que queríamos. Entonces hicimos el primer desayuno. Y los 3 temas, para que ustedes se formen una idea, partimos con un tema que nos resulta un poco más fácil. Y lo llamamos la empresa y el crecimiento económico. Nos resulta un poco más fácil ese tema. Ya lo hicimos el desayuno el 4 de julio. Y si Dios quiere, ahora el 23 de agosto tenemos el segundo desayuno, que es un tema un poco más difícil, que se llama los mínimos sociales. O sea, ¿qué nosotros como sociedad? Previsión, que son temas que están en la agenda pública, ¿no? Ese es el tema que queremos reflexionar. Pero fíjense, mínimos sociales es distinto a derecho social, porque la diferencia que tiene es que el mínimo social supone que uno como persona hace su mejor esfuerzo, pero de repente uno se queda a la vera del camino, incluso habiendo hecho su mejor esfuerzo, y nosotros como sociedad debiéramos tener una obligación, ¿eh? Y es el concepto de mínimo social. ¿Les cuento el tercer tema ahora? El tercer tema es terrible, ese me da susto. El tercer tema lo estamos llamando algo así como las formas de la política, porque sobre todo cuando empezamos a conversar con Marco, no nos gustaba nada lo que veíamos en la conversación, en el debate público, en el mundo de la política. No nos gustaba nada. Decían, oye, se perdieron las formas.
se perdió, ¿cómo llamarlo, digamos? El estilo. Y es tan importante porque cuando uno pierde el estilo, de pronto afecta el contenido también. No es solo forma. Bueno, esos son los tres. ¿Por qué son conejillos de India? Les decía yo. Les decía son conejillos de India porque queremos contarles del primer desayuno, hablarles un poco lo que pasó. Pero explicarles el contexto de cómo surge el tema, explicarles después lo que surge en el desayuno y decirles nuestras conclusiones. De eso va a tratar, pero todavía no parte el seminario, esto era nomás para aprovechar el tiempo mientras llegaba la gente. Don Martín, que es el director general de esta... ¿Ya lo dijiste todo ya? de la clase ejecutiva, los dejo con él antes de empezar nosotros con Marco. Bueno, más que nada, Nicolás ya les contó de qué se trata este seminario, cuál es la idea, de cómo surgió, etc. Y yo solamente daré la bienvenida a nuestra casa, que es la clase ejecutiva, que es la Universidad Católica, y contarles un poco de las personas que van a llevar a cabo este seminario. Bueno, uno es el que está hablando, que es Nicolás Macluf, que él es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y es PhD del MIT, de Estados Unidos. Es profesor emérito del Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas de nuestra misma casa de estudio, consultor, director de empresa y el director de la clase ejecutiva, entre muchas otras cosas, y director de muchas empresas, etc. Nuestro otro profesor es Marcos Lima, es ingeniero también civil industrial de la Universidad Católica de Chile, es profesor también de nuestra casa de estudio, director del programa de investigación y posgrado en economía de los minerales de la universidad, profesor con mucha experiencia asesorando empresas e instituciones relevantes y se destaca en los temas de gestión estratégica, control de gestión y muchos otros temas más. También fue director ejecutivo de Codelco y, bueno, ahí también fue director Nicolás. Y nada, pues solamente muchas gracias por haber venido. No es un tema que va mucho más allá de lo que nosotros hacemos como clase ejecutiva, que es impartir educación profesional a distancia. Así que para nosotros, y hablando como clase ejecutiva, para nosotros es un honor poder tener a estos grandes invitados y la iniciativa que está siguiendo Nicolás de un poco aplicar la academia o un poquitito la rigurosidad a temas que muchas veces se tratan banalmente. Entonces, yo diría que eso es lo que se está tratando de hacer, es un pequeñito grano de arena de aporte al país. Así que, sin más, los dejo con Nicolás y con Marco. Muchas gracias, Martín. Bueno, yo ya tenemos la introducción hecha, así aprovechamos el tiempo. Esta es la presentación. Lo primero se llama la empresa, que es como para decirle de dónde surgió esta inquietud de decir, hablemos de empresa y crecimiento. ¿Por qué surgió esa inquietud? Segundo, entretenido el desayuno, es súper entretenido, les vamos a contar los invitados, les vamos a mostrar algunas fotos. Y lo tercero es, vamos a sacar alguna conclusión, alguna reflexión de cierre. Así que esa es la estructura de la presentación. Entonces la pregunta es de dónde viene el tema. Como con Marco cuando empezamos a hablar decimos, oye, tema número 1, empresa y crecimiento. Les insisto, probablemente es mucho más importante el tema de la política. Pero lo que pasa es que este es un tema que nos salía más natural, porque nosotros somos aquí, lo que enseñamos aquí es gestión. Lo que son los diplomados son diplomados de gestión, comunicación en distintas áreas. Entonces esto es lo que nos sale más natural hacer. Por eso dijimos, partamos por aquí, a ver cómo funciona, digamos, la cosa. ¿De dónde parte? Dice, ¿qué le pasa a la empresa, Marcos? ¿Qué le pasa a la empresa? Yo les voy a mostrar, hay montones de encuestas. Estas son la encuesta bicentenario de la Católica con Adimark del último año, y es terrible lo que le pasa. Si ustedes se fijan, el prestigio dice, confían en instituciones que nombraré, y aquí aparecen las universidades, la iglesia, en fin, la empresa. Mucho o bastante, 7%. Y no confía, nada o poco, 60%. Esto es un desastre. Y uno mira esto y dice, pero hay alguien más abajo todavía. ¿Y quién está más abajo? Gobierno. ¿Saben? Esto para mí
que me pasa lo mismo que a ustedes, me da risa, y después digo, esto es lo peor que nos puede pasar como país. Es lo peor, porque la empresa y el gobierno, la política, por así decirlo, son pilares del funcionamiento correcto de este país. Y si están mal estos pilares, nosotros como país flaqueamos. Entonces es muy importante resolver, por eso que elegimos esos dos temas. Elegimos la empresa, elegimos la política. Dos temas porque son pilares y porque deben andar bien. Ese es el tema. Dice, por otra parte, uno dice la empresa, no, uno hace risa, mofa de la empresa. Fíjense, hay una tremenda contradicción en todo lo que viene, en todo lo que les voy a mostrar. Tremenda contradicción. La primera parte de la contradicción, la gran mayoría de este país, y uno le pregunta a los egresados de la universidad, le pregunta a los profesionales, y dice, lo único que quisiera en mi vida es ser empresario. Y uno no tiene por qué ser un empresario gigante para ser empresario, puede ser un pequeño empresario. Y hay millones, literalmente, de pequeños empresarios. Hay 1 millón y algo. Fíjense, esta es una larga tabla del 2015 y del 2016, solo los números en rojo. Más de 1 millón de empresas en Chile. El 2015 o el 2016, de acuerdo a los datos del Servicio de Impuestos Internos. Obviamente, la gran mayoría son pequeñas, medianas, y hay unas pocas grandes. Pero Marco tiene comentarios súper interesantes de mirar esta tabla, porque él ha dicho siempre hemos sabido de que, oye, las empresas pequeñas son muchas, pero son las que dan la ocupación. Y Marco dice, no. Marco, por favor, ¿qué me dices tú Porque hay aquí una cifra. Bueno, primero, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos hoy día. Cuando uno mira las cifras, aquí aparecen segmentadas las empresas según tamaño. En Chile hay microempresas pequeñas, medianas y grandes. Y son separadas en relación a las ventas. La empresa microempresa es aquella que vende hasta 2.500 UF al mes, la pequeña es de 2.500 a 25.000, la mediana es de 25.000 a 100.000 y la grande es más de 100.000 UF. Pero cuando uno mira los trabajadores dependientes informados, y ustedes saben de que las empresas tienen que enviar el listado de las personas a las que les pagan. Es cierto que puede haber aquí alguien que trabaja en 2 empresas y que es la misma persona, pero cuando uno mira, hay 8.900.000 personas que fueron informadas. Y la mitad de ellas, trabaja en empresas que venden más de 100.000 UF. O sea, en las grandes. Y si uno quiere ser más riguroso todavía, esta última línea, la línea grande 4, es la muy grande, es la que vende más de 1 millón de UF al año. Y en ella aparecen informados 2.200.000 personas, vale decir casi un 25%, un poco más de las personas. Y eso contradice lo que se llama, ¿no es cierto?, esta idea difundida o el mito urbano de que la inmensa mayoría de los chilenos trabajan en la microempresa o en la pequeña empresa. Las cifras que ahí aparecen muestran una realidad distinta. Solo para empezar a... Y lo otro que es relevante, fíjense, 8 millones de personas trabajando en empresas. ¿Cuántas personas tienen empleo en Chile? No sé, 10, lo que sea. Como el 75% en la cifra que tengo, no estoy seguro de este número, de las personas que trabajamos en, comillas, empresas. Por eso que les decía, es un pilar. No se nos puede caer un pilar. Ahora, lo muy interesante que viene a continuación es que la empresa tiene tan mala imagen que parece abusiva y poco ética y qué sé yo. Yo les voy a mostrar unas poquitas preguntas de una encuesta que hace la institución que se llama Generación Empresarial y que se dedica al tema de valores en la empresa y hace una encuesta, un barómetro de valores. Les voy a mostrar, dice, la empresa, y lo que muestra esta encuesta son varias cosas, pero uno de los mensajes, el primero, las empresas tratan de ser buenas. Es como nosotros también tratamos de ser buenos. Sí, oye, yo siempre cito a San Pablo que hace 2000 años decía, Señor, ¿por qué
hago el mal que no quiero y no hago el bien que sí quiero. O sea, uno trata de hacerlo bien y a veces hace las cosas mal. Esto es lo que dice que las empresas tratan de hacerlo bien. A lo mejor hacen las cosas mal, pero tratan. Y entonces le hacen preguntas, le dicen, ¿ha participado? Estas son preguntas a las personas que trabajan en la empresa y obviamente son percepciones, son respuestas de lo que la gente cree que ocurre. Dice, ¿ha participado en algún entrenamiento, capacitación sobre valores? Sí, 70%. Después le dice, en su empresa se realiza seguimiento a las conductas relacionadas con comportamiento ético, formalmente casi la mitad e informalmente 72%. Fíjense, 70% de no. O sea, hay una preocupación por el tema y se usan varias herramientas, montones de distintas herramientas. Se dispone de herramientas para tratar de hacerlo bien, como cuáles, digamos, auditoría, sistemas de control, código de buenas prácticas, sanciones, montones. No le interesa el detalle. Ahora, es que nosotros también de repente nos portamos bien, nosotros como personas, de la boca para afuera. Dicen, es importante la integridad. Por cierto, ¿eres íntegro? Esa pregunta más o menos así está, es muy interesante lo que sale. No les voy a explicar toda la construcción de esta tabla, pero aquí aparecen en el listado lo que se consideran valores relevantes. Entonces, ¿cuáles son valores relevantes? Los que se declaran en la empresa. ¿Cuáles son? Seguridad, respeto por el medio ambiente, respeto por la valoración de los demás. Están en orden de importancia, en orden de frecuencia que la gente muestra. Excelencia, cumplimiento de compromiso, honestidad, transparencia, sentido, bla, bla, bla. Cosa buena. Pero luego dice, oye, estos son los valores que declara y se viven, ¿sí o no? Entonces hicimos un semáforo nomás. El verde es como que se viven bastante bien. El gris no tan bien. El amarillo menos bien y el rojo peligro. ¿Cuál es el que aparece en rojo? Fíjense, muy interesante que los dos primeros, seguridad y respeto por el medio ambiente, se declaran y se viven. ¿Y por qué? Seguridad y respeto por el medio ambiente. Marco, te voy a pedir que comentes eso. Déjame. Seguridad y respeto por el medio ambiente son valores que las empresas declaran y se preocupan de ellos. Eso es lo que está diciendo esta encuesta. A mí me llama la atención el que está en rojo. El que está en rojo se declara. Es justicia, es equidad. Y la gente dice, no se vive suficientemente. 40% no se vive. Eso es lo que dice. 60% sí, 40% no. Pero los dos primeros son muy relevantes. Marco. Sí. Yo sé que tú ves el mundo con unos anteojos así. Los saco. Unos anteojos, por así decirlo, ver siempre el vaso medio lleno. Así, yo quiero en algún momento... Quiero ser optimista de todas maneras. Yo quiero en algún momento pensar en el vaso medio vacío, sobre todo a propósito del primero. Ahí aparece, ¿no es cierto?, de que el índice de consistencia más bajo tiene que ver con la seguridad. Y yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuál creen ustedes que es la actividad económica más segura en el país? La minería. O sea, a ver, ese silencio, ¿qué quiere decir? De que si la minería es la actividad económica más segura del país, la que tiene más baja tasa de accidentabilidad, el resto no está haciendo bien la pega. Porque obviamente la minería es una actividad de por sí, de manera natural, riesgosa. Fíjense que aquí, ¿no es cierto?, la semana que me nombraron presidente ejecutivo de Codelco, se me murieron 4 viejos. Eran accidentes que obviamente estaban en el entorno de la empresa que me tocaba dirigir. ¿Ustedes creen que para mí este tema puede ser solo una respuesta a una encuesta? Obviamente que no. Entonces, cuando uno lee en el diario el número de accidentes fatales que hay en el sector, en todos los sectores, uno dice, ¿están haciendo bien la pega? Entonces, yo solo quisiera mencionar de que este tipo de materias
son fundamentales. Y cada empresa, cada sector económico debiera estar preguntándose, ¿por qué yo, que soy un sector que no tiene a lo mejor los riesgos naturales que tiene la minería, no estoy en el primer lugar? Y eso yo muchas veces siento de que no ocurre. No es lógico de que usted, en el sector servicios, tenga la probabilidad de tener un accidente más alta que si eso ocurre en la minería. Si trabajan en la minería, eso no puede ser. Bueno, dos comentarios al comentario. Es que nunca estamos de acuerdo. Primero, me encanta que haga el comentario porque el mundo es de los inconformistas. Pero, así que, Marco no se queda contento con esto, yo estoy de acuerdo con eso. Pero déjenme contarle el segundo. El segundo, fíjense, respeto por el medio ambiente. Marco estuvo de presidente ejecutivo Codelco entre el año 94-2000, ¿eh? Y yo estuve de director de la misma empresa en el mismo periodo. ¿Qué pasaba con el medio ambiente? No existía como tema de preocupación de las empresas el año 90, no existía. Nosotros como Codelco echábamos 90% de los gases de azufre a la atmósfera. Tomamos la decisión como empresa, no nosotros en particular, pero nosotros también, por supuesto, concurrimos. Se invirtieron en esa época $600 millones para hacer plantas de ácido sulfúrico con el fin de capturar los gases y no botarlos a la atmósfera. Ahora, ¿es porque la empresa era tonta o la gente era tonta? Es porque no existía la conciencia. Entonces el vaso medio lleno, en Marco, ¿cuánto hemos avanzado en conciencia a nivel país de la relevancia del tema por el medio ambiente? Y a mí me gusta lo que muestra esta encuesta. ¿No? Eso es okay. Siga, ya sé que quiere ver de nuevo el vaso medio vacío. Ya. ¿Qué es lo que ocurre aquí con respecto a este rojo? Y vamos a hablar hoy día de eso. Cuando uno trabaja en la empresa, cuando uno trabaja y tiene la posibilidad de dirigir una compañía, no puede dejar de pensar en la justicia y en la equidad. Sí. Fíjense que quiero contarles otro ejemplo. Y yo sé que no voy a estar de acuerdo. Lógico. Pero lo quiero contar de todas maneras. Fíjense que antes de que me nombraran en Codelco, yo fui director nacional del INP, que hoy día se llama IPS. Y por primera vez en mi vida yo llegué a él ya, ¿no es cierto?, teniendo una larga trayectoria en el sector privado, a ese cargo. Por primera vez todo el mundo sabía lo que yo ganaba como director nacional. Yo quisiera solo saber qué ocurriría en este país si todas las empresas, en todas las empresas, todo el mundo supiera lo que gana el superjefe hasta el último sushi. A propósito de la justicia y de la equidad. Pues claro, obviamente uno es el Superman y uno es el que dirige, pero por primera vez yo tuve la ocasión de poderle mirar a la cara al que iba entrando en la mañana y me abría la puerta. Él sabía lo que ganaba yo y yo sabía lo que ganaba él. Uno está acostumbrado a esconder esas cosas. Y obviamente ese 40% tiene que ver con la inconsistencia, porque si obviamente yo pensara que es justo que yo ganara 10 veces, 20 veces, 40 veces, 50 veces lo que gana el último trabajador, yo siempre pensé de que el poner esto transparentemente, en la mañana cuando Luchito, ¿no es cierto?, me encuentro con el ascensor el día lunes y conversamos, oye, ¿cómo le fue al Colo? Y qué sé yo, que son los temas con los que uno conversa muchas veces con subordinados. Yo voy a poder sentir tranquilidad de que él sabe lo que yo gano y yo sé lo que él gana. Hoy día eso no es posible. ¿Qué se siente saber uno como directivo? Yo creo que uno se siente más cómodo cuando efectivamente las cosas, eso es lo que yo estoy tratando de levantar, se siente más cómodo. Él no sabe. Bueno, déjame, yo creo, lo primero es, ¿por qué dijiste el Colo-Colo y no dijiste la Católica? Por una razón muy simple, porque a pesar de haber estudiado en la Católica, yo todavía tengo mi corazón algo. No,
Lo segundo, más serio, obviamente este es el gran tema, el gran desafío de Chile, que es el tema de la inequidad o de la desigualdad. Y Marco está proponiendo ciertas medidas. Yo ayer recibí un correo maravilloso donde muestran lo que ha pasado con la desigualdad, no en Chile, sino en Estados Unidos. Y ¡boom!, se ha disparado en el último tiempo. Es impresionante. Los gráficos son de estos programas fantásticos que hay hoy día, que son dinámicos, que te van mostrando cómo se mueve. En fin. Y lo que sí es impresionante es que uno lee la proyección a futuro y la cosa puede ser peor por los cambios tecnológicos. Entonces yo creo que aquí hay un desafío mayúsculo como país, como sociedad. Pero si nos ponemos a tocar ese tema, no vamos a llegar al otro, así que yo voy a parar ahí. Pero muy bien, ¿no? Está bien, eso se trata de que... Esto es una conversación, dijimos, conversando con... Pero bueno, el otro tema, el conflicto, esta es otra carta de la encuesta que a mí me encantan los temas. Fíjense, presencia de conflicto ético, aquí está el abuso de poder, abuso de licencia, atribución de mérito ajeno, uso de recursos, bla, 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 bla. Fíjense lo que hay. Y están ordenadas como de mayor a menor, de más presencia a menos presencia. Y después aquí hicimos una clasificación, dice, ¿a quién afecta? Dice, ¿afecta al empleado? A la izquierda, ¿afecta a la empresa o afecta a otro? Es impresionante esta tabla. Fíjense, el primero, abuso de poder. La gente se queja de abuso de poder. ¿A quién afecta? A mí como empleado. Segundo, abuso de licencias médicas. ¿A quién afecta? A la empresa. Yo digo, Dios mío, este es como el comportamiento para empatar. Tú me liquidas a mí, yo te liquido a ti. A ver, sigamos adelante. Atribución de méritos ajenos. O sea, este jefe desgraciado que yo tengo abusa del poder y después lo que yo hago dice que lo hace él. Y entonces, ¿qué dice? Abuso en el uso de recursos. No importa. Yo uso la fotocopiadora para mis cosas personales. ¿Qué sé yo? O uso el auto de la empresa para salir con mi familia. ¿Te fijan? Este tipo de comportamientos así, bueno, y uno puede seguir la tabla, pero da como para pensar de que nosotros, todos, tenemos espacio para mejorar. Ahora, lo más impactante es que al final empleado y empresa se ponen de acuerdo para liquidar a los demás. Eso es lo que dice la parte final de la tabla. No se cumple el compromiso con proveedores, con clientes, hay corrupción, coima, soborno, hay acoso sexual, qué sé yo. Pero es interesante, este es el tema de conflictos éticos. Déjenme pasar a lo que viene a continuación. Dice, ¿y qué ha pasado entre el 2016 y 2017? Dice, empeoró, subió, se hizo más grave. Entonces dijimos, oye, pero muéstrame qué pasó el 2010. Dice. Por suerte, comparado con el 2010, hemos mejorado. Pero dice, es que ¿no podemos seguir mejorando acaso el 2018? ¿Cómo será? Me encantaría que nosotros tengamos la capacidad de seguir mejorando. Y el otro tema que se toca en esta cuenta es transgresiones y presión. Dice, presión indebida. ¿Se ha sentido presionado a transgredir valores? Me encanta, el número es alto, casi 90% dice que no. Y los otros, no es que digan que sí, dicen no sé. No saben si me han presionado o no. Pero bueno, hay un ambiente que no se puede calificar de corrupto cuando uno lee esto. Y después dice, ha observado transgresiones, eso es transgresiones a mí. Transgresiones de otros. No son muchos tampoco los que observan. Dice, sí, he observado. Yo no, pero otros sí. Y cuando las observa, las reporta, 1 de cada 3 las reporta. Dice, y luego de reportar la transgresión, ¿hubo algún tipo de represalia? No. 80% sí, 20%. 1 de cada 4 que reporta experimenta algún tipo de represalia. Dice, y si no la reporta, los que no reportan la transgresión, ¿por qué no la reportó? Dice, porque igual reporte o no reporte no va a pasar nada. Esa es la primera respuesta. Y la segunda, por la represalia.
Entonces, entre quienes observan una transgresión pero no la reportan, se mencionan como motivos principales duda sobre efectividad. ¿Para qué me molesto? Si no, igual no va a pasar nada. O temor a represalia. Es interesante ver esto. Y a pesar de todo, fíjense, las personas tienen buena opinión de su empresa. Indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con las siguientes afirmaciones. Mi empresa siempre actúa éticamente haciendo las cosas bien. En mi empresa existe un alto nivel de confianza. Aun cuando se trabaja bajo presión, en mi empresa se respetan los valores, mi empresa aplica valores y principios. Si ustedes ven, son 70-80% más o menos en ese rango se está moviendo. O sea, a pesar de todo, la gente tiene buena opinión. Buena opinión de su empresa. ¿Y cuál es mi conclusión? Esto, como les digo, son cosas que nosotros teníamos como a la vista con Marcos cuando tratábamos de decir, oye, hablemos del modelo de empresa. Es que la empresa es buena, tiene un gran impacto sobre el desarrollo y el bienestar. Esa es mi conclusión. A lo mejor ustedes sacan una conclusión distinta a esta, pero esa es la conclusión que yo saco. Pero no cualquier forma de hacer empresa es buena. Entonces uno tiene que preguntarse, y aquí es donde viene la motivación, ¿cómo es la buena empresa? ¿Qué hace la buena empresa? ¿Y por qué es buena la empresa? Oye, porque tiene una tremenda contribución. O sea, Codelco nos impacta a todos. Impacta a 200.000 personas entre trabajadores directos, indirectos y sus familias. Impacta a 17, 18 millones de chilenos por la contribución que hace, ¿no? al gasto social, por ejemplo. Entonces, impacta sobre millones de personas y en mucho lo que se espera nos da trabajo, pero tiene que ser de calidad. No cualquier trabajo, trabajo de calidad. Tiene que ser una fuente de desarrollo, que yo voy, ¿no? Y no soy un robot en la empresa, sino que tengo la capacidad de crecer como persona. Y como dicen las encíclicas sociales, dice, es el fundamento en la vida del hombre, es trabajar con otros. Porque nosotros vivimos en relación con otras personas. Y trabajar para otros. Porque cuando trabajamos para otros, eso le da sentido a mi trabajo. Trabajo por el bienestar tuyo, a través de mi producto o servicio que nosotros podemos entregarte. Así entendía, la empresa es un lugar privilegiado de humanización y de crecimiento de las personas. Esto es lo primero. O sea, quedarse sin trabajo no es quedarse sin ingresos solamente. Mucho más serio de quedarse sin una red de relación donde uno logra ser mejor como ser humano. En cualquier trabajo, obviamente, no solo en empresas, pero la empresa es el 75% de los trabajos. Segundo, responde a nuestras necesidades, o sea, nos da producto, nos da servicio. Y esto es una frase de Monseñor Choma, le dice, que en nuestro curso de ética dice, ¿podemos entonces sostener que la actividad económica de una empresa, cuyo fin sea satisfacer necesidades de las personas y de las sociedades a través de la producción de estos bienes y servicios, tiene un fundamento antropológico? O sea, está orientado al ser, a cada uno de nosotros. Ese es el valor. Entonces, la empresa aporta trabajo con lo que significa el trabajo, no solo ingreso, mucho más que ingreso. Aporta a nuestras necesidades personales y aporta a las necesidades de la sociedad. Me encanta cuando una empresa se preocupa, por ejemplo, de capacitación, de educación, no solo de su gente, incluso de la educación a nivel del país. Esos son temas que uno dice, entonces, y aquí viene el desafío. Esta era la motivación que nosotros teníamos para decir, oye, bueno, ¿qué hacemos? Y el primer tema que salió es empresa y crecimiento económico. Entonces hicimos el desayuno. Y este es el segundo tema entonces ¿cómo fue el desayuno? Esto salió el 9 de julio, el día domingo, reportaje en el Mercurio, y decía, encuentro organizado, miren esto, por la Católica y la Chile. Las dos universidades nos unimos para decir, reflexionemos. No tenemos pretensiones de ningún otro tipo que ver si somos capaces en la conversación de sacar ideas que tengan valor. Y con el Mercurio, presidente de CPC, Sofofa, empresario académico, debaten a fondo. Y Marco
puso un tema que no lo voy a tocar yo mucho. Dice, ¿cuál va a ser la locomotora, el carro de crecimiento a futuro cuando se nos agota el cobre? Que ya se nos está agotando. Ese es uno de los temas. ¿Cómo superar la desconfianza en la empresa? En fin, hay una serie de preguntas. Y la gente que está en la foto, ustedes ven, son de la Mercurio, de la Chile, de la Católica, de la Confederación de la Producción del Comercio, de la SOFOFA, del Centro de Estudios Públicos, de Espacio Público, de ICARE, de empresarios jóvenes y tema ético. O sea, tratamos también de que sea variopinto el grupo, para que tenga como más representatividad de nuestras sensibilidades como sociedad, un poco más. Se me quedó fuera don Esteban, que era un dirigente sindical. Se me quedó fuera de la lista, porque no tuvimos su nombre hasta última hora y tomé esta lista de los papeles que tenía. Ya, pero esta es la... Marco, ¿tú quieres hacer un comentario de los temas que hay? Sí, yo creo que lo que nosotros quisimos hacer fue tratar de mirar los problemas del país desde la perspectiva académica, de alguna forma. Ustedes recordarán una de las primeras transparencias que mostró Nicolás, que quien estaba arriba era precisamente la universidad. Ahora, la universidad tiene que meterse en los temas país más allá de lo que lo ha estado haciendo. La universidad todavía sigue teniendo un prestigio, el más relevante de todas las instituciones que aparecía, y por lo tanto nos parece indispensable que la universidad participe directamente en este tipo de temas. Y por eso es que quienes invitaron fue la Universidad de Chile y la Universidad Católica junto con el Mercurio. Bueno, déjenme brevemente, voy a pasar las primeras más rápido, pero es para ponerse en el modo. Uno dice, oye, ¿cómo lo hago? Con buena leche. ¿Cómo conversar? Yo siempre digo que después del gobierno militar, que vino don Patricio Aylwin como presidente, yo lo recuerdo como un periodo de gracia. Porque se había pasado mal y toda la gente lo único que quería era que el país saliera adelante. Y estaba dispuesto a hacer muchos sacrificios para que el país saliera adelante. Entonces yo lo llamo a ese el periodo de buena leche. Lo miro con añoranza, digo, no podemos tener un periodo de buena leche. Pero estos problemas que tenemos son nada en comparación con lo que teníamos. Igual nos tienen trancados. ¿No habrá un periodo de buena leche? Entonces decíamos algunas cosas. Decía, oye, te invitamos a conversar con la mente y el corazón abierto. Me carga cuando yo veo un programa de televisión y aparece un sábelo-todo categórico, en que dice, estas las cosas son así. Oye, en la universidad nos enseñan que uno trata de llegar a esta verdad, por así decirlo, con humildad, con trabajo. Y lo que tiene que hacer el otro es impugnarme, porque mi verdad tenemos que perfeccionarla, depurarla, destilarla. Esa búsqueda es la que es valiosa. Entonces, por eso que lo sábelo todo, nada. Escucha, solo se escuchan a sí mismos. Entonces, aceptemos que somos seres imperfectos, que vivimos en un mundo imperfecto, organización imperfecta, empresa imperfecta y Estado también imperfecto. Aceptemos. Eso no es malo, eso es así. A pesar de eso, como dice, uno tiene que arar el campo con los bueyes que tiene. Nosotros somos así y somos capaces de salir adelante a pesar de eso. Reconozcamos estas tremendas limitaciones y aceptemos la fragilidad de nuestras instituciones. Oye, todo el tiempo se nos están cayendo, no sé, la super de valores y seguro no hizo bien su trabajo. Ya, tiene que perfeccionarse, pero no por eso la crucificamos. Entonces, por eso no hay que resignarse, hay que abrirse al aprendizaje, desarrollar tolerancia con nuestros errores, esforzarse, luchar, tener una infinita paciencia. Esto es como el modo en que nosotros queríamos que se diera en el desayuno. Y tanto se ha dicho que vivimos en un mundo de cambio. ¿Captamos realmente lo que significa esto?
Oye, las tecnologías de información han cambiado nuestras vidas, ¿sí o no? Yo estoy conversando con Marco y Marco lo único que hace es mirar su teléfono, lo odio. Lo odio. Nosotros a nuestros alumnos le tuvimos que hacer firmar un código de honor que decía, yo no voy a mirar mi teléfono en mi computador mientras estoy en la clase, porque hay una tendencia natural a distraerse hoy día. Entonces, la tecnología de información, mayores exigencias, esto es buenísimo. Esto es nuestro éxito. Se creó una gran clase media que había desaparecido en Chile, se volvió a crear. Y obviamente tiene aspiraciones y hace exigencias que solo pueden ser buenas, pero son un desafío satisfacerlas. ¿Sí? Hay un cambio generacional, ¿no? Bueno, por eso que ya a mí ya me cuesta hacer clases a los alumnos, porque yo digo, claro, yo siempre decía, medio en broma, pero medio en serio, decía, ¿cuál es el problema de hacer clase? Que los desgraciados, los alumnos, tienen siempre la misma edad. Y uno va avanzando en la vida. Entonces uno se va distanciando. Y ¿saben lo que pasa? Teníamos nosotros que cambiar la forma de enseñar todo el tiempo. Al último tiempo ya estamos tan lejos que dijimos, mejor que profesores jóvenes tengan ahora la responsabilidad de enseñar a estos alumnos, están más cerca, están más con la sensibilidad a flor de piel. Nosotros estamos más antiguos. Entonces cambio. Y la irrupción de la economía de la colaboración, el share economy, que se llama, que uno la ve, oye, Uber, que seguramente muchos de ustedes son usuarios. Esta cuestión, Uber es más grande que cualquier empresa de transporte en el mundo. Claro. Pero se fijan ustedes lo que está pasando. ¿Saben lo que significa? Miren, ¿qué nos ha pasado con estos cambios? De todo tipo. Nos han traído bienestar. Sin ninguna duda, bienes y servicios valiosos. Pero nos han traído frustración por aspiraciones no satisfechas. Y nos han traído rabia por lo que Marcos decía, percepción de abuso, de desigualdad que perjudican a muchos. Entonces, bueno, ya cuando uno lo mira así, más en perspectiva, uno dice, Dios mío, nosotros como sociedad hemos hecho un esfuerzo por salir adelante y no estamos llenos de problemas, pero somos capaces. Sí, ¿podría volverla atrás? Sí, ahí. Uno de los problemas más serios que tiene la empresa hoy día es que es manejada por gente mayor. Y a veces esa gente no se da cuenta de los cambios que se producen en el entorno y en esa condición entonces no ajusta su plan estratégico, su proyecto estratégico, su comportamiento a lo que son. Y ustedes acaban de mencionar Uber, porque ustedes habrán leído de que el fundador de Uber tuvo que renunciar a dirigir Uber. ¿Y saben por qué o no? Porque lo acusaron de tratar mal a sus trabajadores y de ciertas formas de acoso. Y la presión externa a esa empresa, siendo este uno de los paradigmas, ¿no es cierto?, de la modernización, no se había dado cuenta que hoy día los comportamientos éticos importan mucho. Y el costo que tiene portarse mal va mucho más allá de lo que puede incluso uno afectar a las personas con las que se porta mal. Y esa cuestión es un signo de los tiempos. Eso tiene que considerarse hoy día. Y por eso es que yo lo pongo de ejemplo. No es solo un problema generacional. Es un problema de que muchas personas son miopes acerca de los cambios que se producen en la sociedad, de los nuevos valores que empiezan a impregnar la sociedad, de los comportamientos que hoy día uno tiene que tener. O sea, solo pensemos en algunos de los escándalos que ha habido acá. Uno se da cuenta el daño brutal que no solo provocaron en su propia empresa, cuyos valores cayeron, etcétera, etcétera, sino también a todo el genérico. Las cifras que habían en torno a cómo... O sea, cuando un dirigente político se porta mal, afecta a toda la clase política. Cuando una empresa se porta mal, afecta a todas las empresas. Y por lo tanto el comportamiento pasa a ser
una variable que uno no puede dejar de considerar cada vez que se enfrenta a un dilema ético. Bueno, en los 90, con los escándalos empresariales corporativos de los 90, desaparecieron empresas gigantescas de 100.000 millones de dólares, que eran Exxon, por ejemplo. ¿No? Perdón, no Exxon, perdón, dije Enron, dije mal el nombre. A Exxon le pasó otra cosa. Yo no sé. Con el micrófono. A Exxon fue la primera gran empresa que vivió en carne propia lo que significa un desastre ecológico y sus consecuencias, el Exxon Valdez. Sí. Como aquí en Chile pasó con los cisnes. O sea, esos son los cambios de comportamiento que van provocando que la sociedad mejore. Y lo que tú dices que el mal comportamiento de uno, fíjense, en ese caso pulverizan a sus empresas. Y no fue solo Exxon, fueron varias, digamos. ¿No? Pulverizan a sus empresas, las hacen desaparecer. Y por eso que vamos a decir más adelante, nuestros actos generan ambiente. Vamos a tocarlo el tema más. Entonces, repito el punto, entonces hay cambio en el bienestar, pero hay frustración y hay rabia. Yo digo, no nos enrabiemos. Reconozcamos mejor que todos estos temas que están surgiendo son temas de extrema complejidad, son difíciles de entender. Y que en la búsqueda de las soluciones se enfrentan intereses contrapuestos, hay diferencias ideológicas, hay intereses económicos, o cualquier otra naturaleza. Y si son tan difíciles, ¿qué tenemos que hacer? Varias cosas. Para hacerlo bien, primero, negociar. Hay que sentarse a negociar. Yo no soy el poseedor de la verdad. Si me creo el poseedor de la verdad, maté la capacidad de diálogo y de encontrar una solución. Segundo, hay que tener un proyecto compartido entre la empresa y los trabajadores. Fíjense, déjenme leer este párrafo. Dice, fundar la relación laboral en la confrontación y no confluir en un proyecto compartido produce daños a la empresa, daños a los trabajadores, daños a la sociedad. Y si no me creen, acuérdense lo que acaba de pasar. Está claro. Así hasta se está diciendo, oye, ¿por qué crecimos apenas 0,5% el primer semestre? Y una de las respuestas es, por la huelga de escondida el perjuicio que nos produjo como país. Es ridículo, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo para resolver nuestros conflictos tenemos que destruir valor? ¿A quién se le ocurre eso? A lo mejor tuvo sentido en el pasado. Hoy, por lo menos yo, no le encuentro ni un sentido. En países avanzados existen formas de resolver estas controversias y conflictos. Existen incluso tribunales especializados para hacer esto. Y lo tercero, entonces, es participación estatal y privada. El que quiere que todo sea privado, está mal. El que quiere que todo sea del Estado, perdonen que les diga, también está mal. Oye, ¿por qué va a ser todo del Estado o por qué va a ser todo privado? Si hay un espacio, hay una esfera que es propia de cada parte. Y además, a mí me encanta, en el mundo de una institución o de una empresa, que uno diga, oye, cualquier persona, desde el director, presidente ejecutivo, hasta el último trabajador, que tengan su espacio de trabajo y su creatividad. Esto se llamó, en la literatura de gestión se llamó el empowerment, que es darle poder a la gente, de darle un espacio a la gente. ¿Para qué? Para que no sea un robot. ¿Cuándo nos tocó, digamos, Marco, ver los temas, ya por los 90 también, que de pronto aparece un gerente con sus trabajadores a contarnos lo que habían hecho en la fundición de Chuqui? Fue impresionante, o sea, fue emocionante. Y el tipo decía, y mi jefe me hizo el mejor regalo. Me regaló una calculadora. Y yo ahora puedo calcular y saber por qué hago lo que tengo que hacer. Y antes era un robot. Es dar este espacio de trabajo, de comprensión, de creatividad, de diseño. Nosotros somos seres humanos, somos capaces de eso. Pero fíjate Ya, que ahí... vaso medio lleno, ya lo sé, ya lo sé. Ahí hay algo que tenemos que cambiar y que no es fácil. Y es que cuando uno se mete a las empresas y trabaja en ellas, empieza a darse cuenta de que se replica
en parte importante, las clases sociales o los segmentos de la sociedad chilena. Y hay una suerte de desprecio acerca de lo que puede aportar un trabajador de a pie. ¿Qué va a saber este si este apenas sabe leer y escribir? ¿Qué va a saber este si no, apenas trabaja? Y es un error garrafal. Y es precisamente lo que nosotros aprendimos escuchando a estas personas, porque ¿quién más que quien está en la línea, quien está en el trabajo directo, puede aportar en la solución? Pero eso significa tener un respeto intelectual básico por él, aunque no haya pasado a la universidad. O sea, yo no tengo el PhD que tiene el profesor Bacluf, pero yo siento que él me respeta. Sí, yo lo respeto. ¿No es cierto? Pero entonces, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? De que efectivamente uno tiene que tener esa capacidad. Estamos enfermos a veces de titulitis. O sea, es que yo, profesor, no soy teacher, yo soy profesor. Hago clases en la universidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa lesera de que está llena nuestra vida, tenemos que enterrarla. Si queremos progresar, si queremos mejorar, si queremos efectivamente hacer de la empresa un lugar donde la gente lo pase bien. Y no solo, oye, yo no te pago por pensar, viejo. Así, ahí a la rueda, a trabajar nomás. O sea, cuando uno escucha ese tipo de comentarios, se da cuenta de que ese señor, ese vive en la época de los siervos de la gleba, vive en la Edad Media. Entonces, entender que la posibilidad de sacar adelante la empresa, mejorar la productividad, que es lo que estamos en deuda como país horrorosamente, tiene que ver con escuchar a los demás. Escuchar a aquel que hace el trabajo todos los días, porque él puede tener soluciones que al más genial de todos, nosotros puede no se nos ocurra. Fíjense que, y disculpe, profesor, que voy a contar otra anécdota. Cuando estábamos en Codelco, ya hace tantos, 20 años atrás, ¿no es cierto?, se nos ocurrió hacer un concurso de ideas, de que todos los trabajadores de la compañía podían desarrollar distintas ideas. Y en el jurado había un Premio Nacional de Ciencia, o varios Premios Nacionales de Ciencia, para premiar aquella iniciativa más eficaz, o más eficiente, la mejor. Y le dieron el premio a alguien que era rol B, es decir, era trabajador, no era supervisor, no era un ingeniero. Entonces yo le pregunté a Eric Goles y a... Dime, ¿por qué premiaron este invento? Me dijo, mira, detrás de él no hay lucro. No vamos a encontrar una gran cantidad de recursos detrás de esta iniciativa que estamos premiando. Pero lo que estamos premiando es la chispa del genio, la chispa de la genialidad, la ocurrencia, la capacidad para encontrar una solución donde a nadie se le había ocurrido. Entonces, cuando uno conoce ese tipo de experiencia, se da cuenta de que no puede, por más alto que haya llegado, por más méritos académicos, profesionales que haya tenido, dejar de escuchar a aquel que desde su experiencia puede aportar en una empresa. Súper, muchas gracias. Miren, escuchemos un poco a los invitados al desayuno. Miren lo que decía Alfredo Moreno. Dice, podemos derrotar el pesimismo. Dice, la historia de Chile demuestra que de acuerdo a los incentivos que nos pongamos, las reglas que nos definamos y la actitud que tengamos, podemos tener resultados diametralmente opuestos al actual y los que podríamos tener por otros caminos. Entonces, ¿qué dice? Incentivos, reglas y actitud. Esos son lo que necesitamos. Incentivos, reglas y actitud. Después, ¿qué nos dice las instituciones públicas de alta calidad, profesionales, independientes, objetivas? Bernardo Larraín dice, el Estado está más politizado y, por otro lado, la regulación de alta complejidad requiere personas de alto nivel a cargo de los temas regulatorios. Y no meter la política. Independizar. Es como el famoso Banco Central que se ha usado como ejemplo de buena institucionalidad. Y se ha tratado, de hecho, de copiar en más de algún lado.
El rol del Estado no puede ser solo fiscalizador, debe privilegiarse los roles de facilitador, habilitador, mucho más que eso. Cuidar la confianza es esencial para el desarrollo del país. Y miren esto, esta fantástica cita José de Gregorio, que es expresidente del Banco Central. Dice, la identificación política de la empresa con un sector afecta la confianza. Es preciso desideologizar la empresa. Y luego dice, esta es la frase que yo creo que salió en el reportaje, dice, en este país se piensa que los trabajadores son comunistas, los empresarios de derecha y los intelectuales, da lo mismo, ¿no? Porque no importa, ¿no? Ser exitoso es ser sospechoso. Y es tan grande la locura que algunos creen que los empresarios están haciendo un juego para que al país le vaya mal. Fantástico, ahí escuchan un poco a nuestros invitados. Bueno, esto es todo el ambiente para entrar a la pregunta, bueno, ¿y cómo es la buena empresa? ¿Cómo es la empresa que es sustentable hacia adelante? ¿Cómo es esta buena empresa? Nosotros teníamos alguna respuesta, dicen, oye, me encanta que se controle a sí misma. ¿Sabes cuál es la diferencia entre una persona madura y una no madura? Es lo que se llama el locus de control en psicología, ¿no? Y el locus de control significa que si es interno, yo soy capaz de controlarme a sí mismo. Si es externo, necesito un mayor, un policía o alguien que me controle. Los niños tienen locus de control externo. La gente adulta, interno, se controlan a sí mismos. Bueno, y uno dice, la empresa no podrá tener un locus interno que cree las instituciones, que establezca los procedimientos y que se ponga las reglas que le permitan autorregularse. Entonces, por ejemplo, en 5 temas claves, 5 temas claves. Y esto es buena empresa, con clientes y proveedores. ¿Qué tengo que hacer? Ninguna forma de abuso ni con clientes ni con proveedores. ¿Y quién me controla? Yo, como empresa. Alguien decía que nosotros de repente en las empresas ponemos reglas que nos hacen trampa. ¿Y quién contaba la historia que decía? Y yo le estaba vendiendo a esta persona un producto en el sector financiero, en la banca, que yo sabía que no era bueno para la persona. E igual se lo tenía que vender. ¿Por qué? Porque por último tenía que cumplir con las metas de venta que le habían puesto. Entonces, yo creo que uno tiene que tener cuidado con esto que decíamos, los procedimientos, las exigencias, las metas, porque no se puede aceptar ninguna forma de abuso y multiplicar los esfuerzos por transparencia y erradicar la corrupción. Entonces, relación con clientes y proveedores. Ha estado en la noticia de que el pago de las pymes, era muy largo antes, 60, 90 días, de repente se acortó a 30 días por la presión que hubo y hoy de nuevo está avanzando hacia los 60 días. Acaba de aparecer de nuevo esto en las noticias. Bueno, hay que cuidar eso, porque las pymes se acogotan, no tienen capital de trabajo para resistir. Relación con trabajadores. Ya hablamos del proyecto compartido, pero miren esta frase, por favor, porque aquí por lo menos hay una concepción. Desde el punto de vista económico, la empresa debe entregarles lo que más pueda, pero no más de lo que pueda. ¿Dónde se define eso y cómo se define? Oye, con cuidado, con paciencia y con negociación. Porque si usted entrega más de lo que pueda, debilita la empresa. De hecho, uno de los participantes dijo, vale la pena que existan empresas que no son capaces de pagar bien, que pagan muy poco. A lo mejor no deben ni existir esas empresas. Uno de los invitados dijo. Se requiere, ya decíamos, empleo de calidad y que permitan el desarrollo de las personas. Pero esto es bien importante, entre paréntesis, esta frase de pagar no más de lo que pueda, está, cuando ustedes leen doctrina social, lo que se dice es que uno tiene que cubrir las necesidades de la gente, de las personas. Pero nadie está obligado a lo imposible. Entonces, si la empresa no es capaz ni siquiera de dar un mínimo razonable, a lo mejor no debiera ni existir. Delicado tema, pero el desafío es cómo entrar a la preocupación por el otro en la conversación de la relación laboral.
El trabajador que se preocupe de la empresa y le conviene, porque así hace que la empresa sea sustentable en el tiempo. Si estamos hablando de sustentabilidad del modelo de empresa. Y a la empresa le conviene tener a los trabajadores comprometidos y contentos y atraer a los mejores talentos. Se fijan que hay que buscar ese punto. El autocontrol de la competencia. ¿Por qué? Porque en Chile hay pocas empresas en determinadas industrias que tienen que controlarse, no pueden ponerse de acuerdo para fijar precios. Por eso fue tan ofensivo e ilegal incluso. Algunas de las colusiones, no sé, la de los pollos se mencionó. El cuidado del medio ambiente, claro, que es un temazo, el de desarrollo sustentable, por cierto, incluye el medio ambiente. Pero si ustedes se fijan, a lo mejor algunos de ustedes al ver el título de esto pensaron que lo sustentable es solo medio ambiente. No, esto es mucho más. Es cuando se dice que uno tiene que mirar resultado económico, resultado ambiental, resultado social. Nosotros estamos poniendo el énfasis en el resultado social en esta presentación. Y la contribución a la sociedad, que es el concepto de valor compartido, que implica que la empresa consigue simultáneamente una utilidad por sus actividades, no puede eliminar el lucro de la empresa y contribuye al bien común. Otro tema que salió, la empresa en redes sociales y en el debate público. Fíjense, déjenme de nuevo hacer hablar a los invitados. Dice, lo que decíamos en la encuesta inicial, la ciudadanía no les cree a las empresas. Hay una mirada más inquisidora que fluye por las redes sociales y que las empresas no están enfrentando bien. Y se refiere, esto es Tamara Áñez, que escribió un libro sobre ética en la empresa, dice, son contados casos en que una empresa se atreve a participar en redes sociales. Andrónico Luksic es un opinólogo ahora, además de ser un gran empresario. Y es fantástico que así sea, que tenga presencia, debemos querer. Bueno, Donald Trump es un opinólogo, y no tienen cómo hacerlo callar, oye, sus colaboradores y sus asesores. Dice, y son contados los casos en que autoridades y líderes de opinión se atreven a decir que la empresa lo está haciendo bien. Como el ministro Valdés cuando dijo, oye, las AFP lo hacen bien. Está tan cargado ese debate de las AFP y es un debate difícil porque afecta a nuestras vidas y afecta a nuestras pensiones. Pero es un debate, en términos técnicos, es fácil, porque se sabe exactamente lo que hay que hacer. No así, por ejemplo, no sé, en salud o en educación. En educación es más difícil. En pensión es fácil, desde el punto de vista técnico. Más complicado desde el punto de vista político. ¿No? Y entonces exige una estrategia, dice ella, participar en redes sociales y comunicarse sin temores ni complejos, tanto las autoridades como los líderes de opinión. Esta es una dimensión distinta. Cuando uno dice la empresa sustentable, participar en el debate público. Eso es lo que está diciendo. Citemos a otro de los invitados. Dice, sea realidad o percepción, el desprestigio de la empresa es un tema que debe abordarse. Dice, la empresa debe estar presente en el debate público. Subir los estándares de transparencia, que es lo que Marcos decía delante. Cambiar la actitud de presidentes, de gerentes generales. Esto pasa por un recambio generacional que se está produciendo. Él, obviamente, de la familia Mate, y él está asumiendo responsabilidades, y sus primos y sus hermanos asumiendo responsabilidades en su familia. Pero no transformar la empresa en algo que no es. Aquí viene una cuestión que a muchos les cuesta. Dice, el cambio de la empresa no puede atentar contra lo que es su esencia y no hay progreso si se le saca el fin del lucro a la empresa. ¿Qué hay que hacer nosotros como sociedad? Reconocer la legitimidad del lucro si es bien habido. No el lucro que se obtiene robando o traficando drogas. Nadie dice que Bill Gates, que es de los hombres más ricos del mundo, le robó a nadie. Si se considera como una consecuencia de un trabajo bien hecho. O sea, si yo hago las cosas bien, sí, fantástico. A veces me ganaré mucho, a veces ganaré poco. Pero es legítimo. Porque parece de repente que fuera legítimo el lucro si yo tengo un taxi, trabajo
15 horas al día y me gano sus pesos, y eso es legítimo. Pero sí, si tengo una empresa, parece no legítimo. Bueno, dice, oye, sácale el tema. Pero, si solo es lucro, ese no es el propósito de la empresa. Mucho más. Esa es la empresa hoy día como se concibe. No es solo maximizar la utilidad. El lucro, este es Juan Pablo Larena, que es fundador de Empresas B, ¿no? Ya se las muestro. Es una consecuencia, no un fin. No es un resultado. Perdón, es un resultado, digamos, pero no es lo que yo persigo, es el resultado que obtengo porque hago las cosas bien. Los nuevos inversionistas demandan no solo rentabilidad, sino también un bien social. Y ahí yo voy a poder decir con orgullo, esto dice Juan Pablo Larena, yo también soy empresario. Dice, las empresas deben estar al servicio de las personas. No puede ser tan solo un discurso bonito, tiene que ser real. Las empresas que no funcionan de esta manera son insostenibles. Carola del Río es de la familia del Río que está en Falabella, en Sódima. Ella viene y miren lo que está diciendo. Yo encuentro que estas son cosas súper valiosas. Juan Pablo Larena era de la empresa B, dice, la empresa B, es el mismo concepto, está enfatizando, además de su deber con sus accionistas, se comprometen a producir un impacto positivo sobre las personas y les va bien. Entonces no puedo preocuparme solo del lucro, eso es lo que está diciendo. Tienen mayor capacidad de retener talento. Tiene compromisos con distintos grupos de interés. Y estos grupos se ponen la camiseta y cuando viene una crisis resiste mejor. Yo me acuerdo de empresas que decían, viene la crisis, ¿qué tenemos que hacer? 20% de la gente para afuera. Eso no es manera de pasar la crisis. Eso es crear otra crisis un montón de personas. Y algunas empresas decían, en su lema, decían, we share the pain and we share the gain. Dice, compartimos el dolor, la pena, y compartimos las ganancias. Compartimos las pérdidas y compartimos las ganancias. Entonces, cuando venía una situación de crisis, la gente decía, todos nos apretamos, nos bajamos 10% del sueldo, lo que sea, y cuando viene la bonanza, eso, San Marcos. Sí, yo les quiero contar también una experiencia personal. Yo soy director de una de estas empresas B, una empresa que se llama Late, ¿ah? Es una empresa que vende agua envasada. No hemos podido convencer al profesor McLuhan que le gusta la cachantuna, pero hace lo mismo, ¿ya? Esta empresa, que fue creada por alguien que quiso desarrollarla, pero que tiene fines de lucro. La única diferencia es que todas las utilidades se le reparten a organizaciones sociales, el 100%. Entonces, vamos y convencemos a una empresa, por ejemplo, Sodimac, donde dentro de las organizaciones sociales hay una que se llama Nuestros Hijos, entiendo yo, que apoya a niños con problemas, no sé cuáles de los problemas. Niños con cáncer. Entonces, nosotros ponemos esta agua mineral, ¿no es cierto?, en Sodimac, y todas las utilidades que genera al venderla en esa zona, se las regalamos a este tipo de organizaciones. Y obviamente resulta impresionante. Cambiamos el gerente general se fue a otros caminos y pusimos a un headhunter a buscar. Impresionante la cantidad de personas y de talento que hacía fila para llegar a este cargo. Porque obviamente los jóvenes se entusiasman con una propuesta estratégica que tiene de empresa, es una empresa común y corriente, igual que cualquiera, con canales de distribución, con peleas contra la competencia, etcétera, etcétera. Pero que todas las utilidades, todas, van a parar a organizaciones sociales,
le da un plus que las otras organizaciones no tienen. Entonces, construir ese proyecto dentro de las empresas, mostrar que la empresa aporta a la sociedad, es también una pil que permite que esa empresa recolecte mayor talento. Y esas son cuestiones que tienen que ver con los tiempos. En otra época a lo mejor no importaban, pero hoy día son fundamentales. ¿Se acuerda usted del comentario de doña Tamara, que está escrito aquí? Sí. Dice, se creen los dioses los de las empresas B. Y Tamara levantó la mano y le dijo a Juan Pablo Larena, le dijo, oye, cuidado, ¿ah? Ustedes, la empresa B o cualquier otro modelo alternativo, deben evitar caer en las mismas faltas de las empresas tradicionales. O sea, no se me vayan a poner arrogantes. No. Pero fíjense, es que dice, las formas importan, no basta el objetivo. Ya, muy bien. Último tema del desayuno, último tema, que son estos tres que vienen a continuación. Fíjense, estos tres temas los propuso don Esteban San Martín. Esteban, nosotros buscamos una persona del mundo del trabajo que ha sido dirigente sindical y que puede aportar, y una persona joven, digamos. Y nos dijo unas cosas, a mí me impresionaron mucho, digamos, el punto de vista. Si todo el mundo tuviese puntos de vista como estos, ayuda cualquier cantidad al buen funcionamiento ya no solo de la empresa, de la sociedad. Dice, primero, este título se los pongo yo, digamos, valores personales se han debilitado. Entonces, obviamente, lo que hay que hacer es fortalecer valores en la familia, la escuela, la universidad, la empresa. Dice, estas son frases de él. No se enseña a los hijos el valor del esfuerzo y de la educación. Estos son valores que se inculcan en la familia. El tema familiar es importante. Se ha fortalecido el individualismo. ¿Qué gano yo? ¿Cómo voy en la parada? Se ha disminuido el compañerismo y ha aumentado la envidia. Dicen, oye, ¿por qué lo suben a él y no a mí? Estos son exactamente así, lo estuvo poniendo Esteban, ¿no? Dicen, la forma en que nos comportamos. La apetencia por bienes materiales, casas, autos, y por aparentar una forma de vida que no es la propia son conductas generalizadas. Lo económico es de lo dominante en la vida y esto no basta, y ha crecido la desconfianza entre las personas y los compañeros de trabajo. Bueno, no importa, lo que ustedes quieran. Dice, cuando uno habla de la buena empresa, de la buena sociedad, no puedes ignorar la dimensión valórica. Eso es lo que dice esta transparencia. Segundo punto que él toca, cuidemos el vínculo con la empresa. Esto es para llorar a gritos. Fíjense, dice, obviamente hay que fortalecer el vínculo, fomentar la gratuidad en las relaciones, preocuparse por el otro más que por mí mismo. Eso es la gratuidad. Dice, la empresa es la madre del desarrollo del país y dice, nosotros como trabajadores hemos perdido el cariño por ella. O la gente perdió. La comunicación es escasa entre la empresa y los trabajadores. Y este punto dice, aunque mientras mejor le va a la empresa, mejor le va a los trabajadores, es un proyecto compartido. Una vez más, estamos diciendo lo mismo. El único afán de algunos es perjudicar a la empresa. Esta mentalidad nos está dañando. Lo que él decía ahí, ¿para qué hago esto? Si total, ¿cómo voy en la parada? ¿Qué gano yo con esto? O sea, hay de nuevo aquí el tema de gratuidad, es hacerlo porque es bueno, porque te hace bien a ti, no porque me hace bien a mí. Valores, vínculos, y el último, y se tiró a partir a la prensa también. Es fantástico los comentarios que hizo. Dice, oye, hay que cuestionarse lo que se muestra por la prensa, las redes sociales, la televisión. La gente le cree, y aunque estemos bien, si dice que estamos mal, la gente lo cree. En un país desarrollado, ya hablamos del autocontrol, Rafael Epstein, que es el prorector de la Universidad de Chile. Listo. Eso es lo que yo les quería contar del desayuno, y estamos llegando a la... ¿Se dan cuenta? Un banquito, por favor. Poner la anterior. Sí. A ver, no, la anterior, Nicolás, por favor. Aquí
Esteban está mencionando que la empresa es la madre del desarrollo del país. Nosotros tenemos una ventaja con el profesor Magluf, que la mayoría de ustedes no tiene, y es que somos viejos, muy viejos, ya, a esta altura. Y por lo tanto hemos visto cómo este país ha cambiado. Cuando el profesor Magluf era mi profesor, así que... Está claro, ¿eh? Pero era un genio, entonces era... No, era precoz. Era precoz, así que... ¿eh? Pero, porque también fuimos compañeros, él era alumno y yo también era alumno. Pero efectivamente, el país al que nosotros salimos profesionalmente no tiene nada que ver con el país de hoy. Más aún, si yo me remonto a hace el año 83, que fue la última crisis grande que yo viví ya siendo un ejecutivo ya con muchos años, Chile era el 10º país de América Latina. Como recordó el otro día Sebastián Edwards, Chile estaba muy atrás, muy atrás. Fíjense que el año 90 Chile era el 6º país de América Latina en ingreso per cápita. 6º. Y hace muchos años ya que somos el primero. No es por casualidad que viene tanta gente para acá, porque Chile es el país que marcha a la cabeza del desarrollo en esta zona del mundo. No solo ustedes ven todo esto que hay acá, pero cuando uno piensa en las empresas, cuando uno piensa en lo que era Falabella hace 30, 35 años atrás, ¿qué es lo que era Falabella? 4 tiendas en Ahumada, la calle de Falabella. ¿Qué es lo que era Sodimac? Era una cooperativa. ¿Qué es lo que era LAN? O sea, uno y empieza, ¿qué es lo que era el Jumbo? ¿Qué es lo que era, no es cierto, una cantidad grande de empresas? Fíjense que el año 97, hace 20 años atrás, me tocó a mí hablar en el Foro Económico Mundial, en Suiza, en Davos. Y la conferencia se llamaba Multinacionales, que era un tema de moda en esa época. ¿Algún día habrá multilatinas? Se preguntaban, y yo respondía de alguna forma, ¿no es cierto?, si alguna vez iban a haber empresas multinacionales de América Latina, que no había ninguna. ¿Y quién encabeza esas multinacionales en América Latina hoy día? Chilito. O sea, cuando uno piensa el tamaño de este país en relación a otros países de América Latina, tiene que sentirse orgulloso. Yo por lo menos me siento orgulloso de que muchas de esas personas tuve la oportunidad de formarlas en la universidad, muchas de esas personas yo las conocí antes que llegaran a tener las empresas. Fíjense ustedes de que tenemos a Sonda, la multinacional en tecnología de información más importante de América Latina. Quien fundó esa compañía, éramos compañeros de trabajo con Nicolás, juntos, hace 40 años atrás, un poco más. Entonces, cuando uno piensa en todo lo que se ha construido, no puede dejar de reconocer de que los empresarios y las empresas fueron la madre del desarrollo del país. Las instituciones ayudaron, por supuesto. El Estado ayudó, por supuesto. Pero quienes tiraron el carro fueron las empresas. Las empresas mineras, más que ninguna. Pero efectivamente yo creo que hay ahí un reconocimiento que yo creo que es importante, por lo menos para mí, decirlo cuando estamos conversando sobre estos temas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y pasamos entonces al epílogo. Ya, ustedes estaban desesperando de que esto iba a ser muy largo. Ha sido, pero ya vamos a terminar, no se preocupen. Vamos al epílogo. Entonces, primer punto. Ya esto te quedó claro. Responsabilidad de la empresa, el lucro. Sí, el lucro es importante, pero si me dicen que lo único que hay que hacer es maximizar el lucro, maximizar la utilidad, no me interesa esa empresa. Es mucho más que eso. Es una institución social. Así hay que entender la nueva empresa. Y con autocontrol eso, ¿no? Entonces, su responsabilidad ni se agota en lo económico, ni en lo técnico, ni en lo comercial. Eso es una visión empobrecida.
tiene que ir hacia el bien de las personas. Es el concepto número uno y de todas las personas. Porque en la legislación dice que los directores tienen una responsabilidad fiduciaria y es maximizar el valor de la empresa para los accionistas. Pero ya hace tiempo que se dice, oye, si tú quieres favorecer a tus accionistas, tienes que favorecer a todos tus públicos relevantes, que son, en inglés se llaman los stakeholders, que son los públicos relevantes. O sea, incluyen los clientes, incluyen los proveedores, incluyen la comunidad, incluye el Estado, en términos de que también uno tiene que pagar sus impuestos, y no solo los accionistas. Eso es lo que dice aquí. Y esta para mí, dicen, oye, ok, yo obtengo una utilidad, pero ¿sabes una cosa? No es solo maximizar la utilidad, porque importa la forma en que obtienen la utilidad. El ejemplo extremo. Si ustedes obtienen la utilidad traficando drogas, no me interesa. Eso es malo. No es solo obtener una utilidad. Si ustedes, a ver, sin tan extremo, pero también extremo, si ustedes obtienen la utilidad engañando a sus clientes, o engañando o abusando de sus proveedores, no me interesa, importa. La utilidad que incluye un beneficio social, esa representa una forma más elevada de capitalismo que permite a la sociedad crecer más rápidamente. Este es el círculo virtuoso de prosperidad para la empresa y para la sociedad. Esto es una frase que le encanta a Marco, que la usó el padre Hurtado el año 41 en una prédica, y citaba a San Agustín, que es de 1700 años atrás. Y así decía el padre Hurtado, y a San Agustín, a los que lastimosamente lamentaban la corrupción de los tiempos, sin hacer otra cosa por corregirlos, San Agustín les decía, decís vosotros que los tiempos son malos, sed vosotros mejores, y los tiempos serán mejores. ¿Por qué? Dice, porque vosotros sois el tiempo. Eso decía San Agustín, y por eso yo ya les anticipaba esto. Así, nuestros actos generan ambiente, ¿no? Si una persona busca siempre la justicia, no solo va a lograr el objetivo, que es generar el ambiente de justicia, sino que la persona va a decir, en esta persona podemos confiar, va a ser considerado un justo. ¿Y qué pasa al revés? ¿Qué pasa si en vez de buscar la justicia busco la corrupción o busco los beneficios personales? Y a lo mejor salgo con la mía. ¿A qué costo salgo con la mía? Voy a lograr mi objetivo a costa de un ambiente donde prima la corrupción. Y que además van a decir, este gallo es un corrupto. No se puede confiar en él. Nuestros actos generan ambiente. Por eso que es tan relevante cuando se corrompe a alguien de alto nivel, digamos. Tiñe a toda la organización, a toda la empresa, a toda la institución. Y uno dice, si alguien se corrompe en el gobierno, en el Estado, es pésimo. Chile, país corrupto. Si alguien se corrompe en la iglesia, dicen, la iglesia es corrupta. Se corrompe, se tiñe todo. Por eso que quiebran. Enron, ahora lo digo bien, ¿no? Enron quebró porque hubo un acto de corrupción que no solo tiñó a la empresa, demolió a la empresa. La hizo desaparecer en 3 meses. Nuestros actos nos van delineando. El mismo, en un poema que nos aportó Monseñor en nuestras clases, dice el mismo concepto. Nuestros actos generan ambiente. Nosotros cosechamos lo que sembramos, dice. Porque veo, al final de mi rudo camino, que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la miel o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Y cuanto planté rosales, coseché siempre rosas. Esto es, nuestros actos generan ambiente. Y dicho de un modo mucho más lindo por Amado Nervo. Y por eso que terminábamos
con Monseñor Chomali nuestro curso con una frase media marquetera. Dice, oye, es bueno ser bueno. Es bueno. ¿Por qué? ¿Es rentable? Sí, es rentable. Si a las empresas correctas les va bien, les va mejor en términos de valor y de todo, les va a hacer mejor. Pero no es esa la razón. Porque es lo que nosotros aspiramos a hacer como seres humanos, a ser mejores personas. Y porque así, cuando nosotros tratamos de hacerlo bien y nos esforzamos por hacerlo bien, el ambiente que generamos, la empresa que generamos, la institución en la que trabajamos, se tiñe de bien. Así contribuimos a crear un ambiente de trabajo que es más propio del hombre. Don Marco, eso es lo que queríamos decirle, así que muchísimas gracias y estamos aquí para sus preguntas. Encantado. Pero igual dennos un aplauso por lo menos. ¿Me siento? Vale, muchas gracias. Oye, muchas gracias. Ahí fue generoso el aplauso, ¿eh? Pero se los tuve que pedir. Oye. Oye, por favor, un micrófono para que puedas hablar. ¿Hay un micrófono por aquí? Aquí hay uno. Lo que pasa es que ahí hay uno, gracias. Hay que encenderlo, se enciende la luz verdecita. Marco, la pregunta es para ti. ¿Ahí? Sí. Porque yo hablo mucho, ya. Mi nombre es Jorge Urrutia, muchas gracias, muy interesante. Tengo podría decir, difiero de un fundamento. Para mí, aquí se ha hablado casi para mí como un paradigma de las empresas como un ente pensante, ya que tienen conciencia. Yo creo que las empresas, para mí, es una escritura frente a un notario y una personería jurídica. La otra cosa, creo que las empresas son un sistema conformado con personas. Entonces, creo que más que nada, no sé si llamarlo el problema, para mí es la sociedad. Y la empresa probablemente se manifieste porque es relevante para nuestras vidas, es decir, nos dan el sustento digamos, para nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, a lo mejor se identifica y se ataca, digamos, desde ese punto de vista. Pero, haciendo una comparación, y yo con experiencia en otros países, en países, no sé, probablemente más industrializados de Europa, creo que el problema está más aquí en nuestra sociedad, en lo que somos, digamos. ¿Y cuál podría identificarlo? La inmediatez, la obsolescencia y el costo de oportunidad. Entonces, la inmediatez es que queremos rápido, queremos los resultados rápidos. La obsolescencia porque nos queda poco tiempo. Y el costo de oportunidad es porque siempre hay algo que estamos perdiendo. Y lo vi aquí, por ejemplo, hay muchas personas que estuvieron con el celular. Es decir, ¿qué se están perdiendo? O sea, que yo creo que es la conciencia, eso es lo que tenemos que trabajar aquí. Eso es mi... Excelente, muchas gracias. Súper bueno y reflexivo el comentario. No, y efectivamente, uno en el lenguaje habla de la empresa poco menos que si fuese una persona. Eso tiene hasta un nombre, se llama reificar la empresa. Y uno la hace ver como si fuera... No, la conducta de la empresa es la conducta de nosotros, miembros de la empresa, de ejecutivos, de trabajadores, de todos los que están en ella. Así que está muy bien el aclarar... Afuera de la empresa son las que están conformadas por buenas personas. Sí, muy bien, ¿no? Acá, por favor. bueno, primero agradecer la exposición que estuvo bien entretenida y comparto con ustedes eso del vaso medio lleno. Muy bien. Hay un punto dentro del epílogo que indica no da lo mismo la forma en que se genera la utilidad. Uno diría que es casi obvio. No obstante, me gustaría consultarle qué pasa con aquellos modelos que están dominando, o al menos que uno a la distancia ve que dominan brutalmente el mundo, buscando producir bienes al menor costo posible. Estoy hablando concretamente de China y de India. Sí. Uno debiera quedarse tranquilo pensando que ese modelo no va a perdurar porque no respeta muchos de los valores que hoy día vimos, o por el contrario debería preocuparse porque podría ser una especie de virus que contamine nuestra forma de pensar la empresa. Yo te voy a responder. Para mí es lo primero. O sea, nosotros estamos viendo... Fíjate lo que expusimos en la buena empresa, que en cierto modo es todavía una aspiración. Nosotros estamos trabajando para generar esta forma de hacer empresa y no es trivial. Y créanme esto,
Yo creo que la gente en las empresas, sobre todo, como decía Bernardo, las generaciones más jóvenes dentro de la empresa que se están haciendo cargo, esta cuestión la tienen clara como el agua. Y está claro, para mí por lo menos, esa es mi opinión, de que estas empresas no van a perdurar si no hacen la transición. Este modelo de empresa no perdura en el futuro, esa es mi opinión. Entonces, si tú me preguntas, ¿lo de India es como un virus? Yo digo, no, si ya hace tiempo que se dieron cuenta, oye, desde el caso, ¿cuál fue el famoso, el de las zapatillas de Adidas, que ahí partió, digamos, se hizo más notorio, es decir, la gente le hizo un boicot a las zapatillas, la dejó de comprar porque se dieron cuenta de que se hacían con trabajo que explotaba a personas en países en desarrollo. La empresa cambió radicalmente y las empresas ya aprendieron esa lección, ¿no? Entonces, para mí, este es un proceso que tenemos que vivir. Y si ustedes fíjense, nosotros estamos haciendo en este minuto con Marco un trabajo para la Cámara Chilena de la Construcción. Y ellos han planteado como uno de sus ejes estratégicos clave lo que llaman la sostenibilidad. Eso es tomar conciencia de estos temas que estamos hablando. No es solo lo ambiental, por cierto lo ambiental también, no es que esté excluido. Pero lo que pasa es que a veces cuando uno habla de sustentabilidad o sostenibilidad, piensa que es solo lo ambiental. Para mí mucho más relevante es esto que tocamos hoy día, que es, por así decirlo, comillas, lo social. Yo creo que hacia allá vamos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Angie Top. La pregunta es así. ¿Este modelo se puede aplicar, por ejemplo, en minería, cuando en minería sí es muy importante la rentabilidad y maximizar la utilidad y la plata? Ahí don Marco le vamos a dejar como experto en minería. O mejor dicho, ¿cómo se aplica este modelo y además se maximiza la plata? Ahora, yo quiero, a propósito de lo que usted está planteando, volver a retomar el tema de la seguridad. Antes que llegaran las empresas internacionales mineras a Chile, la tasa de accidentabilidad para quienes se manejan en eso estaba sobre 2 dígitos en Chile. Ellas llegaron con un planteamiento muy diferente. Y claramente empezamos a tomar conciencia, todos, que había que bajar la tasa de accidentabilidad, porque no era correcto arriesgar a nuestros trabajadores en esa materia. Y claramente, a partir de ese momento, empezaron a caer hasta el punto de lo que yo les mencionaba, que hoy día la actividad económica más segura es la minería. Por lo tanto, una práctica que existía en los países desarrollados por parte de las empresas mineras se trasladó a Chile y efectivamente mejoramos sustantivamente. Hoy día los niveles de accidentabilidad están en torno a 1,5% y eso son cifras internacionales de muy alta calidad. Lo mismo ocurrió con la relación con la comunidad. Escondida fue la primera empresa que empezó a acercarse a la comunidad en Antofagasta. Y eso permitió de que el resto de las empresas nos empezáramos a dar cuenta de que había que tener una cercanía con las comunidades. Tanto es así de que hoy día BHP promueve algo que se llama Crea Antofagasta o Crea Antofagasta, destinado a mejorar la calidad de vida, ya no solo de su gente, sino de toda la comunidad. Ahí hay un par de ejemplos de cómo estas empresas internacionales van trayendo formas de hacer empresas parecidas a la que estamos planteando. Pero eso significa de que efectivamente no caen en errores. Por supuesto que sí. Miren ustedes el ejemplo que acaban de dar en la pugna entre trabajadores y empresas, que terminó costándole no solo al país, a ellos les costó 850 millones de dólares. ¿Y quién ganó? Nadie, porque ni siquiera hubo cambio en las relaciones laborales. Y eso que muestra de que a pesar de que estas empresas nos han enseñado mucho, podrían aprender de cómo mejorar las relaciones laborales y no llegar a votar la cantidad de recursos que votaron en esa huelga. Déjame comentar que en tu pregunta hay como
el riesgo de que se nos haya mal interpretado es que da la impresión de que la utilidad en una empresa es poco importante, por ningún motivo. O sea, si una empresa no tiene utilidad, deja de existir. Y nosotros queremos que existan, entonces hay que aceptar el lucro. Pero ¿qué estamos diciendo? De que no pongan el lucro por encima de todo, el lucro a cualquier costo. Eso no. Eso es lo que estamos diciendo. No, obviamente, estamos diciendo incluso que es una cosa virtuosa. Si tú haces las cosas bien, el lucro se te da por añadidura, te llega solo. Eso también estamos diciendo. Pero obviamente tienes que tener el lucro, no puedes descuidarlo. No puedes obtenerlo a cualquier cosa, no puedes descuidarlo. Pero haz las cosas bien. Preocúpate de la accidentabilidad, preocúpate de la relación con comunidad. Fíjate, el otro caso que es dramático en Chile es lo que ocurrió con AgroSuper en Freirina. Tuvieron que cerrar la planta. ¿Quién ganó? ¿Ustedes creen que los vociferantes que se oponían, con razón, porque tener olor al chancho hediondo, terrible, pero perdió la comunidad? Los fecas, los chanchos. Pero perdió la comunidad, perdió la empresa y perdió harto. Porque ahí, te fijas, entonces, la empresa seguramente aprendió una tremenda lección. Escuchamos a los gerentes de la empresa decir... Es como que nos dimos cuenta de cosas que no nos dábamos cuenta. Tú citaste el caso de los cisnes, que a mí me tocó verlo de primera mano, el caso de los cisnes. No existía en Arauco, que es la empresa que estaba ahí, no existía conciencia del tema. Después de eso, hoy es una de las empresas más avanzadas en el tema de responsabilidad corporativa. ¿Te fijas? Son momentos, no son entonces las empresas tienen que hacerlo bien para poder subsistir. Si no, Arauco tuvo una pérdida muy grande porque no pudo operar su planta a full por varios años, hasta que lo logró. Sí, yo quisiera hacerme cargo de su comentario a propósito de esto del sistema. Al final, las personas son las que importan. Tanto es así de que cuando uno revisa, en Transparency International hacen una lista de los países menos corruptos. Y uno revisa la lista y los países menos corruptos son también los países más desarrollados, los países donde están la mejor calidad de vida. No por casualidad, yo les hablaba de que Chile es el país latinoamericano que está normalmente en el primer lugar ahí también, en términos de ser el país menos corrupto de América Latina. O sea, esta idea de que ser bueno es buen negocio, ser bueno es buen negocio también, desde el punto de vista de lo que pasa en los países. Y por supuesto no puedo estar más de acuerdo con usted de que efectivamente, al final del día, lo que importan son mejores personas. Pero cuando uno está en el ambiente de la empresa, uno puede mirarlo como un microcosmo. Y es a ese grupo, a ese ambiente, es donde efectivamente nosotros debiéramos, esas mejores personas, hacer una contribución en términos de que nuestro comportamiento, si nuestro comportamiento mejora, a lo mejor otra empresa va a terminar haciendo lo mismo. Yo, que he vivido en el ámbito de la empresa toda la vida, no puedo dejar de reconocer aquí, delante de todos ustedes, de que he sido pecador, pero ya a estas alturas ya pasó la vieja, como se dice, y por lo tanto no me pueden castigar. Pero muchas veces, ¿no es cierto?, estos acuerdos bilaterales que uno tenía, oye, pongámonos de acuerdo, las empresas unas con otras, eso era pan de cada día, hace 30 o 40 años atrás. Hoy día ya no. No solo porque es malo, sino porque además nos pueden meter presos, pero efectivamente yo creo que hay un cambio donde los valores son una parte muy significativa de lo que la sociedad espera de las instituciones. Y la empresa también es una institución. Y eso hace que efectivamente no se... Sí. Buenas tardes, mi nombre es Cristian Cordero. Comparto plenamente el que es bueno ser bueno, pero sin embargo, o sea, no es un sin embargo a la frase, sino vivimos en un modelo capitalista y en particular en el país en un modelo económico neoliberal donde se privilegia, ¿cierto?, la competencia. ¿Cómo ustedes ven la competencia desde mi análisis de lo que he estudiado, porque estoy como estudiando economía del bien común? ¿Cómo ustedes ven la diferencia
que al final de cuentas es desigual ser bueno frente a alguien que no es bueno desde el punto de vista de hacer las cosas bien como empresario. ¿Qué beneficios trae, por ejemplo, rebajas de impuestos, facilidades crediticias, el ser bueno o el ser sustentable frente a alguien o frente a una empresa que no lo es? Exacto. Esa es un poco mi pregunta o reflexión al respecto. Yo quiero tocar algunas de las facetas que usted menciona. Por ejemplo, en el mundo de los negocios, en el mundo de las relaciones financieras, por ejemplo, basta con que uno le pillen alguna vez haciendo trampa en la información o poniendo las cosas mal para que efectivamente la banca o la industria no le presten plata. Entonces, si uno ha sido siempre, y en un país como este tan pequeño, todos nos conocemos, se ha portado siempre bien, por así decirlo, en términos de entregar la información adecuada, etcétera, etcétera, va a tener mayor opción para tener créditos, etcétera. Pero al mismo tiempo, yo siento que, por lo menos mi familia, yo no voy a hablar por nadie más, pero el día que nos enteramos de lo que pasó con el papel confort, nunca más compramos el papel confort, salvo necesidades urgentes, ¿no es cierto? ¿Ya? Nunca más compramos ese tipo de papel confort. Y va a pasar muchos años en que efectivamente, ¿no es cierto?, el comportamiento, claro, uno puede decir, oye, a algunos no le importa, pero a mí me importó, a mi mujer le importó. Nos pareció que era un abuso incalificable. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tarde o temprano, uno no puede andarse portando mal en la vida, uno no puede, porque al final lo pillan. Entonces, las empresas, pasa lo mismo con las empresas. Y efectivamente, la sensación que uno tiene es que, ya sea un auto, ya sea, ¿para qué decir todos los servicios? Cada vez que yo voy a un lugar donde un servicio no me lo dan adecuadamente, nunca más voy a ir. Cada vez que yo siento que en un restaurante me cobraron más de la cuenta o me dieron algo que no corresponde, nunca más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que yo creo que también el mercado, comillas, tiene ciertos mecanismos virtuosos en esa línea. Esa es mi impresión. Ahora, obviamente de que a lo mejor, a propósito de lo que él mismo dijo aquí, la inmediatez. O sea, uno en una empresa, lo peor que le puede pasar es solo firmar, ¿no es cierto?, aquellas iniciativas destinadas al corto plazo. Eso tarde o temprano le pasa la cuenta. Una perspectiva de largo plazo, uno puede perder dinero al principio, pero si tiene consecuencias y mira el largo plazo y se olvida de la inmediatez, que es el comentario que el señor mencionó antes, va a tener éxito Déjenme citar, esto no se los mostramos, pero es fantástica la cita porque responde el Nicole Neme, una de las invitadas al desayuno, y hablando de los límites éticos en las actuaciones de nosotros como personas y del Estado. Entonces, una frase dice, no todo puede estar basado en la competencia. Nosotros hablamos de colaboración mucho. Dice, hay un rol para la colaboración, la solidaridad, la inclusión, el desarrollo de las capacidades de las personas. En suma, el sentido de lo colectivo y la vuelta a los valores más clásicos de la democracia, independientemente de su dimensión económica. Esto es algo que tenemos que... Así que se ha puesto en la competencia, que es muy correcto el punto que tú haces. Muy bien. Aquí queda una pregunta, no sé si tenemos mucho rato más. Máximo a las 2 tenemos 10 minutos. 10 minutos terminamos a las 2, ahí. Gracias. Bueno, primero agradecerles la oportunidad y sobre todo la reflexión de este tema y los temas país que están desarrollando. Tú decías que había un tercer tema que te preocupaba mucho el reto en la cosa política, por llamarlo de alguna forma, y yo los veo totalmente relacionados y viendo el vaso medio lleno, me preocupa mucho que lo que veo tanto en la empresa como en el tema político es que se perdieron los acuerdos sobre las reglas de juego, sobre lo fundamental. Incluso un proceso de negociación, como lo planteas en la presentación, si las reglas de juego no están acordadas, son muy complejas. Y creo que a eso se agrega otro ingrediente en el país, y es que hay un abandono hacia los pilares. Tú lo veías en la encuesta que mostrabas dentro de la empresa,
que cuando la gente ve algo mal, prefiere callarse, prefiere no decirlo porque cree que no va a pasar nada o porque tiene temor a las retaliaciones. Y pienso que la empresa como conjunto, que sí la veo como un actor global, tomó la misma actitud. Cuando pasan cosas, o sea, la empresa es un silo hoy en día, está ajeno a la realidad, a la sociedad. Y creo que en esa reescritura de las reglas de juego, que no es delegable solamente al sector político, sino que es de la sociedad, la empresa tiene que tomar un papel de liderazgo, que este es un muy buen camino, un primer paso, pero todavía se queda corto en que se mira a la empresa hacia el ombligo y no a la empresa en el papel de la sociedad. Pero me encanta ver que el tema está sobre el tapete y que están haciendo todo este esfuerzo en reflexión. Efectivamente, también nosotros algunas citas pusimos del rol público que le cabe a la empresa, de participar en el debate público, que es correcto. Déjame, con respecto a la primera parte de tu observación, de tu pregunta, tu comentario, me hizo recordar, Marco, cuando escribimos hace mucho tiempo sobre la política, y esto que decía algún político, que la política sin llorar, en fin. Y que hubo un político en Chile que yo creo que fue muy negativo para lo que ocurrió en Chile cuando se rompió la institucionalidad, que hablaba del avanzar sin transar. Y que eso es terrible, eso es como negarse a conversar, a negociar, a ponerse de acuerdo. Y nosotros decíamos, en nuestra columna decíamos, tomábamos esta idea del avanzar sin transar y decíamos, hoy son los tiempos de negociar sin desmayar, sin cansarse, con paciencia y llegar al acuerdo. Porque yo creo que es correcto eso de que esta inquietud que existe en el país, como que cualquiera quiere imponer su punto de vista, no. Tranquilo, conversemos, pongamos sobre la mesa los temas, tendremos la serenidad para conversar y llegar a acuerdos. Bueno, eso era un comentario. Marco. Quiero reforzar lo que tú has dicho a propósito de lo que puede hacer la empresa. Yo mencionaba estas diferencias de renta. Hay un indicador que se llama el coeficiente de Gini, ¿no es cierto?, que mide la desigualdad. ¿Qué pasa si en la empresa construimos ese indicador? En la empresa. Al interior de la empresa. Fíjense ustedes de que yo lo hice con la principal empresa de este país. Lo hice el año 99. Y medí el coeficiente de Gini de Codelco. ¿Saben ustedes a qué llegué? Al coeficiente de Gini, la mayor igualdad es 0 y la menor es 1. Tenía 0,22. Chile tiene 0,48, 0,47. 0,22. 0,22 es el coeficiente de Gini que tiene Islandia, que es el país más igualitario del mundo. El día que yo salí de la presidencia ejecutiva lo medí. Pasaron los años y volví como director de la empresa. Y antes de irme otra vez, me fui hace un par de años ya, pedí que lo midieran. ¿Y saben cuál fue mi sorpresa? Que todavía seguía siendo 0,22. Entonces, cuando uno piensa eso, uno dice, ¿se puede construir un país más igualitario? Sí, pero ¿desde dónde? Se puede hacer desde cada empresa. Es cosa que uno tenga la voluntad para hacerlo. Cuando yo mencionaba, y se me quedó dando vuelta que a lo mejor no lo repetí, cuando yo decía, cuando yo me encuentro con ese viejito con el que yo converso en la mañana del día lunes de los resultados del Colo-Colo, tarde o temprano, y sé que gana un 50avo de lo que gane yo, a lo mejor algún día voy a decir, oye, ¿sabe qué más? ¿Por qué no le suben el sueldo? Y que no sea solo un 50avo, sino que un 25avo. Porque a lo mejor el efecto en la empresa no es tan relevante. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que efectivamente yo creo que es indispensable considerar, sobre todo cuando uno es alguien que puede tomar decisiones al interior de una empresa. Y las empresas pueden cambiar la sociedad, por supuesto, y la sociedad cambia a las empresas, por supuesto. En esa interacción es donde está la posibilidad de llegar al desarrollo.
Porque aquí no podemos olvidar de que no es solo crecimiento, es desarrollo. Es que las personas tengan la posibilidad de avanzar como tales. A ver, nos quedan 5 minutos. Vamos a hacer 2 preguntas. Espérenme un poquito, por favor. 2 preguntas simultáneas. Las respondemos y terminamos. ¿Te parece? Déjame, la primera estaba aquí, perdóname. Y la segunda tú, por favor. Ya, muchas gracias. Como vimos la clase, pues muchas gracias, profesores, muy buena, muy nutrida, muy importante. Como crecimiento económico quisiera preguntar, o sea, ¿por qué las empresas están llenas de producción y no de productividad? Una, como estudiante. Y si nos vamos que la producción se encarga de producir o elaborar productos mediante el trabajo, si la productividad se encarga de capacitar para producir. Esas son mis preguntas en la actualidad para como estudiante, pues. Ok, vale, muchas gracias. Muy bien, la pregunta tuya, por favor. Hola, el tema de la sostenibilidad, con un punto de vista muy personal, digamos, siento que es un acto voluntario. ¿Dónde queda el componente ético cuando los tomadores de decisión dentro de las empresas son aquellos que tienen que generar los cambios, que alguien dijo por ahí que a veces representan costos que los hace perder competitividad? Por lo tanto, es más eficiente operacionalmente continuar con las prácticas actuales en vez de emprender caminos que efectivamente... Entonces, el componente ético personal de los tomadores de decisión, que de alguna forma es la primera capa de las empresas más grandotas, ya de alguna, está medio instalado, pero hablemos de la que viene después y cómo efectivamente se traspasa. El componente ético yo siento que es cómo se resuelve o cómo se visibiliza o cómo se tangibiliza frente a la reputación general el tema del componente ético. Déjame partir por la segunda pregunta. Fíjate, hay todo un sistema que se llama, en inglés se llama The Ethical and Compliance Program, que es como sistemas o programas de ética y cumplimiento, que las empresas lo tienen, lo adoptan, e incluso legalmente hoy día son obligatorios. Entonces las empresas tienen que montar un montón de sistemas, procedimientos, rutinas para hacer esto. Desde los códigos de ética hasta protocolos de cómo se manejan esto. O, por ejemplo, ustedes seguramente han escuchado, no sé, un ejemplo, las líneas de denuncia, que uno puede en forma anónima decir, oye, aquí hay una cosa rara, y muchas veces todo eso se investiga en la empresa. Entonces, existe eso. Ahora, hay una parte, yo hablo siempre de lo formal y lo sutil, quienes conocen mi libro, es de lo formal a lo sutil. Hay una parte que tiene que ver con la cultura ética, o a veces se llama el tono ético. Y el tono ético lo dan las autoridades superiores de la organización siempre. Entonces, el tono ético es decir, a ver, por sus actos los conoceréis. ¿Cómo vamos a creerle a este ejecutivo, a este gerente, a este presidente, si él mismo no se comporta bien? Entonces, la mejor manera de implantar una cultura ética, un tono ético, es la conducta de sus autoridades. Y eso yo te diría, la gente lo conoce bien, también. ¿Vas a observar transgresiones? Es obvio. Oye, desgraciadamente, no somos ángeles y nos caemos. Lo importante, como dijo Marco en su anécdota personal, es darse cuenta que son transgresiones, no repetirlas, corregirlas, compensar si hizo un error. Hacerlo a propósito. Eso yo no lo veo, digamos, como una intencionalidad negativa. Yo no la veo hoy en la empresa, Marco, no sé si la ves tú. Eso es para mí el tema 1. El tema 2, no sé si lo entiendo del todo, pero tú hablas de producción y productividad. Pero no entendí mucho en la relación, porque podemos hablar de ese tema, y efectivamente es uno de los temas de la buena empresa, por así decirla, desde el punto de vista de sus buenas prácticas. Aquí hablamos un poco más de los principios que de las prácticas. Pero no estoy seguro, Marco, si tú me ayudas con el tema para cerrar, porque ya son las 2 de la tarde. Bueno, yo creo que el tema de la productividad es central. Desgraciadamente las empresas solo tienen a veces en sus indicadores la última línea, la utilidad.
Yo creo que es indispensable hoy día en Chile usar indicadores de productividad a nivel de la discusión en los directorios, cuando se discuten los resultados. Eso es fundamental. Y eso pasa por lo que tú mencionabas, que es decir, la capacitación, el entrenamiento, el escuchar a los trabajadores tal como yo lo decía al principio. No es solo la producción, no es solo la cantidad. Lo que importa también es la eficiencia, la eficacia, la efectividad con la que yo estoy haciendo las cosas. Y eso yo creo que es fundamental. Chile ha estado 10 años pegado abajo en la productividad, no ha cambiado. Los aumentos de productividad que ocurrieron en los años 90 no se volvieron a repetir. Muchos años estamos mal. Y eso implica un cambio de actitud al interior de las empresas, de cada una de las empresas. Esto no es un fenómeno que pueda corregirse por decreto. Es algo que requiere de una nueva mirada y es lo que nosotros, de alguna forma, modestamente estamos tratando de construir a partir de este tipo de iniciativas. Eso. Muchísimas gracias, ya son las 2 de la tarde. Muchas gracias por tu presencia. Pasen bien.